No todas las cartas de partidario de 2 estrellas tienen el mismo valor, y ya faltando pocos días para que estas cartas se puedan intercambiar entre jugadores, se me ocurrió pues hacer una tier list. Y en esta tier list voy a clasificar cada carta de 2 estrellas de partidario en lo que yo considero que sería un intercambio equivalente. Y ojo, cuando hablo de valor en las cartas no me refiero a algo monetario, no es que la vas a vender, amigo. Si no, me refiero a valor dentro del juego, ya que no sé si todos lo saben, pero hay cartas que son mucho más buscadas que otras. Más que todo por su utilidad dentro del juego. Recuerda que no necesariamente tienes que estar de acuerdo con mi opinión y eso está bien. Al final son tus cartas y puedes hacer lo que tú quieras con ellas, pero aún así hay ciertas cartas que, como he dicho anteriormente, son mucho más buscadas que otras. Y si tienes varias copias de estas cartas que vamos a ver, quizás te convenga intercambiarlas por algo que sea de equivalente valor en lugar de algo que no vale tanto. Obviamente también depende del contexto en el que estés. Si eres coleccionista, pues seguramente esto te va a valer madres porque vas a querer todas las cartas, pero yo en este video lo voy a mirar de un lado más práctico y sería en qué vas a utilizar esas cartas, no cómo utilizarlas dentro del juego en la construcción de barajas. Entonces, dicho esto, ahora sí, pues vámonos a la tier list. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y bueno, vamos a poner aquí primero al profesor Oak o a la investigación de profesores, porque es una carta que todo el mundo quiere, ¿no? Es una carta que todo el mundo quiere. Curiosamente, el anuncio de los intercambios de cartas 2 estrellas ha ocasionado que mucha gente esté abriendo el sobre deluxe, ya sea con su cuenta o multicuentas. Por lo que tengo el presentimiento de que esta carta va a haber, pero obviamente no la van a querer intercambiar las personas con facilidad, ¿no? Pero pues la vamos a poner acá porque es creo que la carta que todo el mundo busca, ¿no? Entonces tiene su tier específica. Ahora, empezamos con lo más buscado. Voy a seleccionar aquí una carta que sea de lo más buscado como representante. Y esa va a ser Helio. Obviamente Helio es una carta que se usa en todos lados, en todos los mazos. Y felizmente se suele llevar una sola copia. Entonces con que tengas una yo creo que ya vas piola. Y si tienes por ejemplo 2 o 3, ya tienes ahí para intercambiar por otras cartas más buscadas, ¿no? Entonces Helio, como les había comentado anteriormente, me estoy basando en lo que se usa dentro del juego, ¿no? Barajas y tal, ¿no? Ahora, si hablamos de lo buscado, yo por ejemplo escogería rojo, que es una carta que te puede venir bien en algunos mazos. Lo vas a utilizar 100%, o sea, no es como que no lo vas a utilizar casi nunca, pero no siempre, como Helio por ejemplo, ¿no? Entonces lo pondría en buscado. En por si acaso, ¿quién podríamos escoger? Por si acaso yo pondría por ejemplo a Maya. Maya es un por si acaso. Ahorita no se está viendo mucho Maya porque Permuta le ha quitado mucho protagonismo, pero pues Permuta sirve para energías específicas y Maya puede servir para todas las energías, ¿no? Y también tiene buen combo con Silval y tal. Entonces Maya sería como un por si acaso, se pone buena y tal. Ahorita no lo es tanto, no es tanta prioridad como estos dos, pero ahí está, ¿no? Tampoco es Me. Luego viene Me, por cierto, que sería esas cartas como que si quieres, si te hace falta, pero no es prioridad realmente esta carta y puede que le des utilidad de vez en cuando, una vez a la cuaresma. Y yo pondría como representante pondría Enigma como representante. Es decir, estas cartas no estás loco si la quieres, pero tampoco es que la vayas a utilizar mucho, ¿sabes? No hay muchos mazos que utilicen Enigma, casi ninguno, o diría ninguno. No es mala carta, podría utilizarse en el futuro quizás, por eso es Me, ¿no? No debería ser tu prioridad a menos que seas por coleccionismo, ¿no? Y bueno, la última tier que sería por coleccionar o si estás loco, sería pues ya las cartas que no se usan para nada, ¿no? Por ejemplo, esta tía, loco, la mercante de herramientas, ¿no? Yo creo que esta carta solo la querría si estás coleccionando, pero igual es importante que sepas cuál es el valor de esta carta para que no vayas a dar, no sé, un Helio por esta basura, ¿no? Aunque la carta en sí está bonita, pero bueno, me estoy basando, como les digo, en el uso que le puedas dar, la practicidad, ¿no? El uso que le puedas dar en barajas y tal. Bien, dicho esto y poniendo los representantes, ahora sí empezamos con la tier list. Tenemos a Adamas, que yo lo pondría en si estás loco o si vas a coleccionar. Esta carta no se usa para nada. Más allá que salió por ahí un mazo de Skarmory que tenía 37 entrenadores para que aguante y tal. No sé, yo no tendría esta carta en mi radar, por ejemplo. Luego tenemos a la abuelita de Cynthia, que también sería si estás loco o si vas a coleccionar. Azul también, si estás loco o vas a coleccionar. Capitana Nereida también. Ok. Chica del centro Pokémon, yo la pondría en buscado. Siento que es un buen intercambio en esta tier. Creo que se lleva en muchos mazos.
No en todos, puede estar bueno en muchos mazos que llevan una copia. No la veo super mega buscada a nivel de helio, pero sí a un nivel de rojo. Luego tenemos a Chris, que es basura. Bueno, si vas a coleccionar, mejor dicho. Y luego tenemos a Cynthia. Cynthia, yo la pondría en mea Cynthia. Porque el arte está guapa, la verdad, y es Cynthia. Y aparte hay por ahí mazos de Garchomp No EX. El Garchomp normalillo, que pues si lo vas a jugar, quizás ahí, ¿no? Lo malo de esta carta es que tienes que probablemente tener doble copia. Eso es lo jodido. Pero bueno, lo ponemos en me. Luego tenemos a Explorador Novel, que va directamente hacia Estás Loco. Y ahora tenemos a Hoja. A Hoja la pondría en buscado. Creo que actualmente hay varios mazos que llevan hoja. Hay una versión de Suicune que lleva hoja. Hay una versión de de Dartina que lleva hoja. Hay otros mazos que llevan incluso doble hoja. Pero yo creo que una hoja es suficiente en la gran mayoría de mazos que llevan esta carta. Así que yo la pondría por acá, por lo menos para tener una copia. Luego tenemos Israel. Este tipo de cartas que aumentan el daño de una carta específica o dos cartas en específico, las pondría en me, la verdad. Sobre todo las que no se usan ahorita para nada, porque no se sabe cuándo puedan surgir, ¿sabes? Bueno, excepto estas, que estas cartas de las que ofrece Chris realmente son malísimas. Pero, por ejemplo, Staraptor o Snorlax, que son cartas incoloras, podría ser. Igual que Turtonator, ¿no? Ahorita quizás no sea su mejor momento, no se está usando, pero en cualquier momento puede tener alguna sinergia loca con alguna carta de tipo fuego, ¿no? Volner, o Electro, o Minato, como le quieras decir, también pienso lo mismo. Electivire y Luxray, pues puede ser. Liam, también pienso lo mismo. Liam quizás en estas, por si acaso o me. Yo creo que quizás por si acaso, ¿no? Por si acaso hay varios mazos que sí que usan a Liam porque llevan, no sé, Arceus, Snorlax, lo que sea. Varios tipo normal. Es verdad que ahorita no se está viendo prácticamente nada, pero podría surgir. Entonces sí, yo creo que por si acaso. De hecho que esta puede ser más útil que estas de aquí. Luego tenemos a Lulu, que si bien está buena la carta, pues solo sirve con Shiinotic. Y se me olvidó esta de que tiene unas piernazas, loco. Ese Pokémon que tiene unas piernazas y la verdad es que la pondría en solo si vas a coleccionar. De ahí tenemos a Nácara. Nácara ha aumentado muchísimo su valor, chat. Es que la llevas en mazos de agua que ya ahora sí son meta y viene Mega Gyarados que probablemente se use Nácara. Entonces, estoy entre lo más buscado y buscado. Porque la tienes para mazos de Suicune. Vienen nuevas cartas de tipo agua seguramente. Está Mega Gyarados. Entonces, igual y seguramente se utilice. Ya lo voy a poner en buscado. Pero tiene potencial para subir. Quizás hagamos una actualización con los nuevos partidarios. Porque esos también se van a poder intercambiar cuando salga la nueva expansión. Entonces hacemos una actualización timidina por ahí. Pero de momento en buscado. Equipo Galaxia, pues XD. Equipo Rocket, por si acaso diría, la verdad. Equipo Rocket en algunos mazos así timidín para forzar la suerte. Quizás alguna variable de Guslor. Es muy polivalente, o sea, no es necesaria, pero si la quieres llevar, la puedes llevar. Entonces puede ser por si acaso. Bien, pasamos a otra muy buscada que es Venus. Esta carta va en prácticamente todos los mazos. Muy pocos mazos no llevan Venus y pues sí, es una carta que tienes que tener mínimo una copia, loco. Una copia es suficiente, es lo bueno, una copia es suficiente. Luego tenemos a Sarala, que es totalmente me. Blame potencia a Rapidash y a Ninetales. Si le sacan nuevas versiones, diría que de momento no. Pero habría que ver, ¿no? Todo esto puede cambiar en un abrir y cerrar de ojo. Ahora, en cambio, Brook, yo le voy a dar el beneficio de la duda. Sé que muchos van a decir, estás fucking crazy, ¿cómo vas a poner a Brook ahí? Yo tengo fe todavía de que puede salir Steelix bueno y el Onix se pueda beneficiar de Brook, la verdad. Tengo fe. Llámame tonto, pero la voy a poner en me. Ahora, tenemos a Mento. Mento tiene potencial de ser lo más buscado, pero lo voy a poner en buscado. Lo malo de Mento es que muy probablemente vas a necesitar doble copia. Eso es doloroso porque sí son dos Mentos, entonces jodido. Igual que Nácara, por cierto, no lo mencioné. Nácara probablemente necesites dos copias. En algunos mazos se lleva una copia y en otros dos, entonces cuidado. Mento sí que de hecho que si vas a llevar Mento en la baraja, debes de llevar doble. Entonces sí, este tipo de cartas igual las pongo en lo más buscado por ese detalle, chat. No, lo voy a dejar en buscado. Pero tengan en cuenta eso, que probablemente necesites doble copia. Bueno, luego tenemos a Blanca, que Miltank pues es Basofia.
Tenemos a Erika. Que mazos de tipo planta. Actualmente no tenemos mazos de tipo planta. Más que Buzzwole, que evidentemente lleva a Erika. Pero los otros... Hay otro. Decidueye también lleva a Erika, ¿no? Yo creo que sí. Erika sí merece estar en buscado. Aparte van a venir nuevas cartas de tipo planta. Siento que Erika es una carta temporal. O sea, poder curarte 50 siendo de tipo planta. O sea, es que cura más que Nácara. Pero obviamente Nácara cura a todos, ¿no? Esta es solo una carta. Entonces está bien. Yo creo que Erika está bien. Por lo menos tener... Aunque bueno, este es ese tipo de cartas que probablemente necesites 2 copias. Así que ojo con eso. Y bueno, otra cosa con Erika es que es de los primeros sobres. Y eso es doloroso buscarlo. Porque tienes que abrir esos sobres que son horribles. Casi nada te va a servir de ahí. Entonces eso le añade su toque, ¿ah? Igual que Giovanni. Giovanni es de los primeros sobres. Es una carta que sí, creo que siempre va a estar bien. Que te aumente 10 de daño. A cualquier carta me parece que está bastante bien. Puede tener sinergia en algunos mazos. Y en algunos te convendrá mejor llevar rojo, ¿no? Entonces siento que Giovanni es una buena opción para intercambiar. Aparte el arte está chula. Luego tenemos a Morty. Chat, les declaro, Morty va a ser meta. Porque vamos a analizar rapidito esta carta. Justo estaba pensando sobre esta carta desde que subí el video de los tipos psíquicos que usaban a Morty y por él gané varias partidas. No sé si se acuerdan. La cosa es que ahorita no se ve Morty por 2 razones. Primero, porque el único mazo de tipo psíquico es Espion. Y a Espion no tiene espacio para meter nada. Loco, tiene sus bolsos, tiene que meter rojo. Tiene sus cosas de Eevee, ¿no? Entonces no te va a meter un Morty. Y segundo, no hay otro mazo que llene la mesa que sea de tipo psíquico que no sea Espion. Porque tenemos a Dartina que no es totalmente tipo psíquico. Por ende no aprovecha Morty. Ahora, si viene Megaltaria, que es tipo psíquico, y que encima aumenta su daño como Arceus por todos tus Pokémon en la banca, yo creo que esta carta podría ser bastante atractiva. Porque ahora sí vas a querer llenar la mesa con Megaltaria, y siento que esta carta está muy buena. O sea, si sabes que tu oponente no tiene Pokéball, no tiene Professor, y tú decides cuáles van a ser sus próximas 4 cartas, puedes hacerle perder por eso, ¿ah? Uf, lo pondría en buscado, la verdad, pero vamos a poner por si acaso. Cuéntenme ustedes qué opinan. Tenemos a Koga, que bueno, Wizzing yo creo que ya pasó su época. Lo voy a poner acá, solo si vas a coleccionar. Me duele porque Koga está chido, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tenemos a Misty. Misty. Yo pondría a Misty en por si acaso también, chat. Porque es que es una carta que mientras no la prohíban nada, puede siempre servir. Por ejemplo, a Mega Gyarados seguro que se puede llevar una Misty. Va a depender qué otros partidarios nuevos hay. Pero si no hay nada relevante, igual y te conviene, loco. Entonces... De momento yo creo que por Misty siempre tiene que estar ahí presente en mazos de agua que sean muy costosos, ¿no? Bueno, tenemos a Sabrina, que va a ser otra de las más buscadas, no solo porque es waifu, sino porque también es una carta muy útil. Aunque durante esta expansión se ha dividido un poco su uso entre Sabrina y entre Repelente, o sea que estás como que escoges una u otra. Sin embargo, siento que sigue siendo una carta muy icónica y aparte es de la primera expansión, lo cual le da su toque de dificultad de conseguir, ¿no? Luego tenemos al Teniente. Déjenme buscar aquí a quién es potente. Raichu y ¿quién más? Y Electabuzz y Electrode. Yo creo que el Teniente ya fue. Lo pondría solo si vas a coleccionar. Y luego tenemos a Jasmine. Donde Jasmine solo potencia Skarmory. ¿O a quién era, loco? A ver, espérate. Steelix o Skarmory EX. Ahora, el EX... No sé si se refiere solo a Skarmory o a cualquiera de los dos. Podría servir, yo diría que por si acaso. Es que tengo mucha fe en que puede salir un Steelix EX y de que esta carta sirva y pueda ser buena, no lo sé, loco. Si no sería me, la verdad, pero yo lo pondría en por si acaso. A diferencia de Adamas o Azul, menos 50 es bastante, la verdad. Es prácticamente, aseguras que ese turno no te van a matar la carta, ¿no? Prácticamente. Entonces yo diría que por si acaso. Tenemos a Gladio. Gladio para mí debería de ser lo más buscado. O sea, en esta categoría. ¿Por qué? Porque Silvally es una carta que es tipo incolora. Es tipo normal. Puede ir en cualquier mazo. Es una muy buena carta en temas de estadísticas. Ya sabemos que se puede adaptar a cualquier mazo. Entonces nuevas cartas que salgan pueden tener sinergia con Silvally y volver a romper el meta. Lo malo de Gladio es que tienes que llevar doble copia. Entonces yo creo que Gladio de las más cotizadas seguramente, ¿eh? Gladio de las más buscadas. Luego tenemos al guapo que es bastante me. Bueno, bastante me no, estás loco si quieres esto. Luego tenemos a Samina.
Ok, ya que vamos a hablar de Samina, vamos a hablar de las dos Saminas, ¿no? A diferencia de Gladio, si comparamos a Gladio o Gladion, como le quieran decir, con Samina, yo diría que Gladio es más buscada que Samina por el simple hecho de que Samina funciona solo con ultraentes. Y ya sabemos que los únicos ultraentes que realmente quedaron vivos son Buzzwole y Guzzlord, ¿no? Entonces realmente tienes esa limitación de solo esos dos mazos. Yo no creo que saquen pronto una nueva versión de ultraentes. Podría ser o podría ser que no. Y la cosa es que si no juegas Guzzlord ni Buzzwole, pues no te va a servir demasiado. Necesitas doble copia, eso sí. Pero siento que Gladio es mucho más importante porque tiene mucho más cabida Silvally en muchos mazos nuevos, aparte de los que ya hay. Entonces yo creo que Samina es muy buena carta. Las dos, considero que las dos valen lo mismo para mí. Si bien esta es más limitada y todo lo que quieras del sobre deluxe y tal, igual te reto a ir a abrir sobres de crisis dimensional para abrir esta carta, loco. ¿Sabes? Y aparte las dos están guapísimas. Una de cada y ya está, loco. Ya que necesitas dos. Luego tenemos a Noah, que esta carta, loco. Esta carta... Déjenme recordar que hacía esta carta. Mira una carta de partidario aleatoria en la baraja de tu oponente que no sea Noah y ponla en su baraja y usa el efecto. Es que es muy random, ¿no? Esto. Nah, yo creo que sí. De momento solo si vas a coleccionar, la verdad, es que no cabe esta carta. O sea, si tuvieras un mazo, no sé, de 30 cartas, igual la podrías llevar para ver qué pex, ¿no? Para ver si le copias un profesor o algo. Pero generalmente te va a salir mal. Entonces, solo si vas a coleccionar, igual podrías subir, pero para mí ahí. Tilo la pondría en me. Para mí el problema de Tilo es que... ya, o sea, está bueno que aumentes el daño, pero hay que tener en cuenta que es una carta más que le sumas a tu combo de cartas de ese fase 2. Por ejemplo, si estamos hablando de Incineroar, necesitas el ítem, el caramelo raro, Incineroar, ya son 6 cartas, y luego le agregas 2 tilos, son 8 cartas de tu mazo. Solo para Incineroar. Entonces eso te limita muchísimo y muchas veces ni siquiera te va a salir o no va a ser relevante su aumento de daño. Hay veces que sí, vas a ganar por eso, pero muchas veces no. Entonces para mí, por eso es que este tipo de cartas no ha funcionado del todo. Sobre todo porque es para esa... Aunque fuera para otra carta más popular, quizás, siento que es que... ¿Para qué meter un Tilo si puedes meter un Helio, por ejemplo? O una Venus. No es como que pegue poco el Incineroar. Entonces yo creo que lo voy a poner en me. Luego tenemos a Guzma, que es de lo más buscado para mí. Es una carta súper importante. Va en casi todos los mazos. Diría que en todos. Para quitar herramientas. Si bien hay una carta de Guzma 3 estrellas que era mucho más fácil de conseguir que esta. Porque las cartas de 3 estrellas son mucho más fácil de conseguir que las 2 estrellas. Bueno, si no la tienes, la 3 estrellas, pues esta tiene que ser una de las cartas que tienes que tener. Lo bueno es que solo necesitas una copia, así que está brutal. Y ya estaría, ¿no? Eso más que todo, igual lo bajaría buscado solo por ese detalle. Porque está la carta de 3 estrellas, que sé que muchos de ustedes ya tienen. Pero eso no influye en nada, ¿no? Da igual si la tienes o no la tienes. Yo creo que es una muy buena carta que vas a usar en todos los mazos, ¿no? O casi todos. Lo que nos lleva a Lilie, o Lilia, que pues está muy buena, pero solo es para fase 2, que actualmente hay pocos. Yo la pondría en buscado, está bien, no llega por si acaso, ni de coña, ¿no? Y ya que estamos hablando de Lilia, hablamos de la otra Lilia, y es que el problema es que esta carta está muy guaparda, a diferencia de esta, pero me vuelvo a guiar por lo de Guzma. Está la Lilia 3 estrellas, que no es la más bonita del mundo, pero muchos ya la tendrán y dirán, bueno, con esta me vale, ¿no? ¿Buscado o más buscado? Yo creo que más buscado... O sea, a ver, aquí me estoy dejando llevar por no sé, por mis gustos personales de que la carta está muy guapa en comparación a esta. Entonces yo creo que esta no está mal, está bastante bien, está mucho mejor que la 3 estrellas, pero esta está mucho mejor que esta, ¿no? Lo han hecho a propósito, ¿no? Estos de Denna, loco. O sea, según esto igual podríamos subir a Luz. Vamos a poner a Luz a Main acá, loco, a la verga, para que no me funen en el chat. Luego tenemos a Plata. Plata llega a buscado, de hecho que llega a buscado porque está guapo. No porque la vayas a llevar en muchos mazos, quizás en uno que otro. Ya hemos hablado de esta carta. Muchas veces no hace falta llevarla porque es mejor llevar otra, pero yo creo que está mejor que estas de aquí, ¿no? Entonces lo pongo en buscado y a la verga, loco. Luego el pescador, que tiene que ser lo más buscado. Si estás loco. El montañero tan... Bueno, el montañero. El montañero podría estar en me, la verdad. O sea, lo que pasa ahorita con el montañero es que realmente tipo lucha no hay nada más que rampardos. Entonces, Rampardo ya tiene su mazo y le funciona como está, no necesita el montañero.
Pero al momento que cambie el arquetipo de los mazos de lucha, igual podría haber una cabida, ¿no? Una copia de montañero. La voy a dejar en me. Y luego tenemos a Lyra, que la voy a poner en por si acaso. No está demasiado popular esta carta, más que si juegas Dragonite. O sea, si juegas Dragonite y es tu main y solo juegas eso y no tienes a Lyra, pues búscala, ¿no? Porque si la ocupas. Pero más allá de eso, no la veo mucho más en otro lado. No creo que le vayas a dar mucho juego. Quizás podría subir a buscado en la siguiente expansión, pero yo creo que de momento está así. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado mi tier list. Esta es lo que yo diría un intercambio equivalente. Por ejemplo, si estás buscando profesor, pues básicamente va a depender del que tenga la copia de profesor, lo que él quiera cambiarte, loco. ¿Sabes? Si a ese vato le falta Helio, pues Helio. Si ese vato, no sé, es ballena y tiene todo, pero no tiene Giovanni, pues Giovanni, loco, ¿sabes? Eso depende del que tiene la carta y lo que quiere, ¿ok? Por eso lo pongo acá. Ahora, por ejemplo, si tienes 3 Helios y no tienes alguna de estas, pues te conviene muchísimo cambiar a Helio por estas. Ya si lo cambias por alguna de estas, estás perdiendo un cacho, ¿ah? No demasiado, no es como que te estafaron, pero sí estás perdiendo un cachito de valor, diría yo. Igual que estas, ¿no? Si cambias un rojo por, no sé, una chica del centro Pokémon, creo que es un buen intercambio. Pero si cambias un rojo por un montañero, pues, ¿sabes? Entonces yo creo que aquí te puedes guiar con eso. Para los que no están, por ejemplo, desde el día 1 y no saben realmente la rareza real de las cartas. Sé que todas tienen la misma rareza y me van a decir, ay, pero es un jueguito, no valen nada. Pero dentro del juego sí que valen porque unas son más buscadas que otras. Por eso quise hacer esta tier list. Espero que les haya gustado. Coméntenme ustedes qué opinan ahí en los comentarios. Y nos vemos seguramente entre mañana y pasado, que sale el nuevo tráiler. Y vamos a estar reaccionando para ver todo lo nuevo. Con fe, loco, se vienen cositas. Así que bueno, eso es todo por hoy y nos vemos. Chao.